Eh, perfecto. Entonces, estábamos diciendo del análisis de esta ecuación vectorial. Y de ver em, cuáles, cuáles variables son conocidas y cuáles variables son desconocidas. Entonces, en este caso, eh, las longitudes de las barras, en el caso de la barra manivela, que es A, de la barra que define el corrimiento, que es C en la ecuación, y del vector bastidor, que es D, estos tres valores que definen las longitudes de los eslabones son conocidos, porque son valores constantes. Tanto la manivela como el bastidor y el vector que define el corrimiento. Pero como sucede en cualquier mecanismo que posee correderas, habrá uno de los eslabones que pertenecen a este mecanismo cuya longitud va a variar continuamente a medida que el mecanismo se está moviendo. En este caso, la longitud del eslabón que va a variar punto a punto para diferentes valores de θ 2 será el correspondiente al vector R3, cuyo módulo es B. Entonces, el módulo del vector R3 es un valor que va a estar variando. Va a ser una de nuestras incógnitas desconocidas o a determinar. Por otro lado, el ángulo θ 2 es nuestra variable independiente, la que nosotros manejamos como diseñadores para dar las diferentes posiciones del mecanismo o para analizar, digamos, al mecanismo en diferentes posiciones. Entonces, esta θ 2 es la variable independiente o conocida. El ángulo θ 1, que es el ángulo del vector bastidor, como coincide, lo hemos hecho coincidir con el eje X, o mejor dicho, hemos hecho coincidir al eje X con la dirección del bastidor, es que el θ de este vector es constante e igual a 0. Bien, ¿qué nos está quedando? θ 2, θ 1, nos está quedando el θ 4, que es el valor que define la posición del vector R4 que me define el corrimiento y que vemos que va a ir variando a medida que se mueva el mecanismo. θ 4 va a ser una variable a conocer. Pero, ¿qué pasa con el θ 3? Y el θ 3 también es una variable que va a ser a determinar, porque continuamente, a medida que el mecanismo va cambiando de posición, el valor de θ 3, o sea, el valor del eslabón 3, va a ir cambiando con la posición del mecanismo. Es decir, este eslabón 3 que se va a deslizar respecto del eslabón acoplador, del eslabón corredera, perdón, va a ir cambiando, además de su longitud, su orientación angular. Entonces, ¿qué pasó acá? Y que tengo tres variables a determinar. Deberíamos tener tres ecuaciones a determinar. Pero ¿qué pasa? Que a través de esta ecuación planteada, esta ecuación de lazo cerrado, yo puedo, como ya hemos visto, em, la puedo plantear o la puedo descomponer en dos ecuaciones
escalares. La parte real en el eje X y la parte imaginaria en las componentes sobre el eje de las Y. Entonces, no me va a alcanzar con este sistema de ecuaciones para poder calcular estos tres valores. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y plantear una nueva ecuación, otra ecuación, además de estas dos. Y esa ecuación, que ya la están viendo acá en la pantalla, ¿qué pasó? Es una ecuación que surge de la geometría del mecanismo, básicamente. ¿Y por qué es? Porque dentro del mecanismo yo tengo un ángulo constante que me define básicamente el ángulo de la corredera en función del mismo eslabón. Acá, agraciadamente o desgraciadamente, no sé cómo decirlo, ha coincidido que hemos hecho el dibujo donde el eje, el cuerpo de la barra corredera con corrimiento es prácticamente perpendicular al eslabón, pero esto sería un caso particular, básicamente. Lo más lógico es que el eje de la corredera respecto de su vector o su de corrimiento tenga un ángulo. Ese ángulo va a ser este ángulo gamma, que aquí tiene 90, pero no tiene por qué ser 90. Puede ser 75 o cualquier valor fuera de 90. Entonces, ese ángulo gamma es un ángulo interno al eslabón corredera. Y este ángulo relaciona el ángulo θ 4, que es el ángulo que tiene el eje del eslabón corredera, con el eje de las X, con el eje X, y al ángulo θ 3, ¿sí? Que es el ángulo que tiene el eslabón acoplador en función del eje de las X. Entonces, podemos ver fácilmente que θ 3 es la suma del ángulo θ 4 más este ángulo interno, gamma, que define, vuelvo a repetir, el ángulo del eje de deslizamiento respecto de el cuerpo de el eslabón corredera. Por lo tanto, de esa manera es que ponemos a una de las variables en función de otra variable. Y eso nos reduce a 2 las variables que tenemos en la ecuación. Por lo tanto, en esta expresión deberemos reemplazar a θ 3 por lo que vale, o a θ 4 en función de θ 3, como queramos. ¿Sí? Pero en este caso diríamos θ 3, en vez de θ 3 será gamma más θ 4. Entonces me queda la ecuación toda en θ 4 y la otra variable d. Entonces, a partir de estas expresiones, acá θ 3 se reemplazará por su valor correspondiente, gamma más θ 4, y me quedará las ecuaciones en función de θ 4, las cuales hay que entrar a resolver de la misma manera. Si lo ven en el libro, no me interesa expresarlo acá, pero el libro está para que puedan ver que la forma de resolución de estas ecuaciones, de este sistema de dos ecuaciones, va a ser idéntico prácticamente al caso del cuadrilátero articulado. Así que
más que nada a mí lo que me interesa es mostrarle básicamente esta cuestión. Bien. O sea, vamos a tener que plantear las ecuaciones, vamos a tener que llegar a reemplazar por el concepto del ángulo mitad, o sea, lo mismo que hicimos para el mecanismo de cuadrilátero articulado. Bien. Así como este concepto de análisis vectorial de un mecanismo a través de la de reemplazar a los eslabones por vectores y de esa manera poder generar una ecuación de lazo vectorial cerrado que hemos hecho para mecanismos de 4 eslabones, lo podemos hacer para mecanismos de más eslabones. De más eslabones. Básicamente, la técnica es general, o sea, vamos a poderla utilizar para la cantidad de eslabones que tengamos en el mecanismo. Vuelvo a repetir, el método es completamente general. Básicamente, deberemos ir sumando vectores y como vamos a ver en algunos casos, donde un mecanismo puede resultar de sumar diadas, como ya hemos visto, a un mecanismo básico, como del cuadrilátero articulado, podemos llegar a tener más de un lazo, o sea, tendríamos lazos múltiples que nos van a conducir a plantear un mayor número de ecuaciones, nada más, pero en sí el método es exactamente lo mismo. También como para tener una idea del planteo en el caso de más eslabones, veamos rápidamente también el caso de que hemos visto anteriormente de un mecanismo de 5 eslabones con engranajes, el que estuvimos viendo antes, que es un mecanismo que podemos reducir, es un mecanismo de 2 grados de libertad, pero como dijimos, se puede reducir a uno de 1 grado de libertad. ¿Cómo lo hemos logrado? Que este mecanismo de 5 grados de libertad, donde tenemos al eslabón bastidor o 2 o 4 como o sea, como eslabón bastidor, el eslabón 2, el eslabón 3, el eslabón 4 y el eslabón 5. Si nosotros le aplicamos la ecuación de Kurzbach a este eslabonamiento, vamos a llegar que donde tenemos 5 eslabones y todas juntas completas de pasador, en cada O2, A, B, aquí le llamaríamos C, que no está, y O4, son todas juntas de pasador. Vamos a ver que los grados de libertad son 2. ¿Cómo hicimos para hacer que este sistema de 2 grados de libertad se transforme o pueda ser manejado como un sistema de 1 grado de libertad? Fue haciendo que una de las variables independientes fuese dependiente de la otra. Entonces, una forma de hacer esto es hacer que 2 eslabones estén conectados entre sí y nosotros podamos manejar, o sea, de esa manera poner el movimiento de uno en función del otro. Y de esa manera reducimos las 2 variables independientes a una sola. Y de eso se trata el planteo correspondiente a este caso. Entonces, la determinación es sobre un
un sistema de 5 barras con engranaje. Vamos a aplicar el mismo concepto de lazo cerrado. Vamos a reemplazar a cada eslabón por un vector. Entonces, por eso tendremos al bastidor reemplazado por un vector R1 con módulo F, o sea que el módulo del vector será la longitud del eslabón bastidor. Lo mismo pasará con el eslabón de entrada 2, que lo estoy reemplazando por un vector R2 de módulo A. Como ya hemos dicho, ¿cómo vamos a armar este lazo cerrado? Y a partir de el pivote fijo 2, que es donde se articula el eslabón 2 con el bastidor, lo vamos a reemplazar por un vector que nace en este punto pivote fijo o 2 y termina en la articulación de este eslabón 2 con el eslabón 3, que es la articulación A. En esa articulación comenzará el vector que representa al eslabón 3, que es uno de los eslabones acopladores. Ese eslabón lo reemplazaremos por un vector R3, cuyo módulo vale la longitud de ese eslabón. Lo mismo con el otro eslabón acoplador, que es el R4, el 4, que está reemplazado con un vector que en este caso su extremo final termina en la articulación B, donde termina el vector R3, y ese vector comienza donde termina el vector R5, que es el vector que nace en el otro pivote fijo, O4, y termina en esta articulación. Desde ya hemos usado este sentido de los vectores, en el caso del R5, para poder medir el θ5 de una manera más simple. Lo mismo pasa con el R4, que lo hemos hecho nacer o iniciar en donde termina el 5, para que de esa manera midamos el ángulo θ4 en ese extremo y de una manera más simple. ¿Qué pasa? No sé si se dan cuenta de esto. ¿Qué pasa si yo pongo el extremo, el inicio del vector R4, donde termina el R3? Quiere decir que en ese punto yo voy a tener que poner este sistema XY, para medir el ángulo de R4. Y en ese caso, el ángulo de R4 comenzará en X y terminará, ¿sí? O sea, va a ser un ángulo mayor de 270 grados. Es solamente por la comodidad y la facilidad para medir los ángulos que nosotros ponemos los sentidos de los vectores. Bien. Por última vez, lo digo. Lo mismo pasó con el ángulo θ3 y el ángulo θ2. Bien. Desde ya que vamos a conocer la longitud de todos los eslabones, porque lo hemos obtenido por síntesis, ¿sí? Y que la variable siempre, la variable conocida o independiente, o el parámetro diseño, como lo vamos a repetir muchas veces, es nuestro ángulo de entrada θ2, que es el ángulo a través del cual yo ingreso el movimiento a través del eslabón 2 a todo el mecanismo, para controlar el mecanismo. Bien. Cerrado, básicamente, ahí lo tenemos en función por esta suma vectorial. R2
más R menos R1 igual a 0. Hugo, O sea que vamos caminando por el segundo, mecanismo. se entrecorta Sí, hola. mucho. Se entrecorta mucho el audio. ¿Estás con el cable conectado en la compu? No, por eso. Dame un segundo que hago esa conexión. Dame un segundo. Entonces, finalmente, eh, no sé si lo dije, pero para facilitar nuestro análisis, hemos hecho coincidir también el eje de la SEC, el eje XY en el origen O, el pivote fijo O2, y que el eje X coincida con el bastidor. De vuelta, lo mismo, para facilitar el análisis, llegar a ecuaciones más simples y poder resolverlas y evitar más variables que las necesarias. No porque nos guste, nada más. Bien, entonces, una vez planteada la ecuación, fíjense que es una ecuación de lazo cerrado en la que va a aparecer un vector más, porque son 5 vectores, nada más. Básicamente es eso. Pero ¿qué pasa qué vamos a hacer? Y lo mismo que hemos hecho siempre. Reemplazar a expresar a cada vector por su forma polar compleja, de número complejo, en la forma compacta. Entonces ahí tenemos de vuelta lo mismo. Tenemos las variables conocidas, que son cada uno de las longitudes de los eslabones, A, B, C, D y F en este caso, que en este caso sería la longitud del bastidor, todas conocidas. Tita 2, en lo que son ángulos, tenemos tita 2, tita 3, tita 4, tita 5 y tita 1. Tita 2 es nuestra variable independiente, que maneja el diseñador. Tita 1 es el ángulo del bastidor, que en este caso vale 0. Y nos queda tita 3, tita 4 y tita 5. O sea que tenemos otra vez 3 variables y el desarrollo de la ecuación vectorial, cuando reemplacemos a cada uno de estos términos por la identidad de Euler, vamos a descomponer esta ecuación vectorial en dos ecuaciones escalares, como siempre lo hemos dicho, y solamente va a soportar 2 incógnitas, pero yo tengo 5, entonces estamos como en el caso anterior. Deberemos plantear una tercera ecuación para poder hacer igual el número de variables, el número de ecuaciones al número de incógnitas. Entonces, estamos obligados a ver qué relación geométrica existiría, o relación geométrica o de funcionamiento, estaría sucediendo dentro de este mecanismo, tal que me permita poner a una variable en función de otra. Esa es la cuestión. Entonces tenemos que regresar al concepto, a lo dicho anteriormente, y analizar o buscar justamente la forma en que hicimos para que de 2 grados de libertad que teníamos en el mecanismo lo transformáramos en 1. Y lo hicimos porque relacionamos el movimiento de 2 eslabones entre sí. O sea, pusimos al movimiento de un eslabón en función del otro. ¿Cómo lo hicimos? A través de la utilización de 2 engranajes. Es decir, el eslabón 2 es prácticamente un engranaje, o sea,
Es como que el eslabón 2 es parte de un engranaje, y el eslabón 5 es parte de otro engranaje. Y estos dos engranajes están engranando, por supuesto. Por lo tanto, hemos puesto el giro del eslabón 5 en función del eslabón 2. Y esta relación está justamente dada a través de lo que más adelante vamos a ver, o posiblemente ustedes ya conozcan, pero que vamos a volver a analizar cuando veamos mecanismos de contacto directo entre superficies, y es que es un concepto o un parámetro que se llama relación de transmisión. Entonces, la letra lambda, acá en una ecuación escrita en la parte inferior, que dice que lambda es la relación de transmisión. Básicamente es una relación que me define la relación de las velocidades angulares de entrada de esos dos eslabones, que están representados por esos dos engranajes, y los radios correspondientes de esos dos engranajes. O sea que lambda básicamente es la relación entre los diámetros o los radios de esos dos engranajes. ¿Mm? O sea que es un valor conocido, que yo lo voy a poder manejar, básicamente. Y además va a haber un ángulo de fase, porque yo puedo tener, como ustedes ven, al eslabón 2 con un determinado ángulo θ2 y al eslabón 5 con un valor θ5. Entonces, pueden ser que estos dos valores sean iguales, o sea que estén en fase, o no. Para que ustedes me entiendan mejor, o sea, cuando θ2 esté coincidiendo con el bastidor, que sea 0, phi nos va a indicar el ángulo que el eslabón 5 está formando con el eje X. O sea, que es el ángulo de fase, se llama. Entonces, la expresión que relaciona al ángulo θ5 del eslabón 5 en función del ángulo θ2 está en función básicamente de esta ecuación que dice que θ5 será lambda por θ2 más phi, donde lambda, vuelvo a repetir, es la relación de transmisión que está en función de los radios de estos dos engranajes, y phi es el ángulo de fase entre estos dos eslabones. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Y directamente reemplazar a θ5 por la ecuación en función de θ2. Y una vez que yo tengo reemplazado esto, tendré un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, la cual deberé resolver de la manera que ya hemos hecho. Reemplazaremos cada uno de estos términos por, o sea, la forma polar compleja por la identidad de Euler. De esa manera despejaremos en las componentes en parte real, en parte imaginaria, y desde ahí entraremos a resolver. Resolución que va a ser, vuelvo, les digo, idéntica al caso de cuadrilátero articulado. O sea que vamos a tener que realizar un desarrollo igual, básicamente igual. Que no tiene sentido que lo volvamos a ver. Lo importante es analizar esto. Esto es lo que nos da criterio y que nos permite resolver en el caso que tengamos estos casos. Entonces, nosotros vamos a tener
que la relación entre el ángulo θ5 y el ángulo θ2 está dada justamente por esa relación de transmisión lambda y el ángulo θ de fase entre los dos eslabones. Tanto lambda como phi, tanto lambda como phi van a ser lo que se denominan los parámetros de diseño de un ingeniero de diseño, como también las longitudes de los eslabones. O sea que lambda, phi y la longitud de los eslabones son parámetros que nosotros podemos modificar para que de esa manera podamos lograr diferentes movimientos de ese mecanismo. Y básicamente las únicas variables a conocer o a las cuales encontrarles una ecuación, una expresión analítica para poderlas encontrar serían θ3 y θ4. Bien, como les digo, las longitudes de los eslabones, el ángulo la relación lambda o de transmisión y el ángulo de fase son los parámetros que tiene el diseñador para lograr cambiar básicamente el movimiento que van a tener los eslabones 3 y 4. Los eslabones 3 y 4, como ya les he adelantado, sí, que ya lo vamos a ver con un poquito más de profundidad, cuando veamos síntesis, son los eslabones, digamos, importantes en el mecanismo, porque son los eslabones que tienen movimiento de rototraslación, tienen movimiento de movimiento complejo. Por lo tanto, todos los puntos, como vemos el punto P, que acá hemos dibujado al eslabón 3 como si fuera un eslabón triangular, donde el vértice P de ese triángulo puede describir trayectorias que se llaman curvas de bueno, trayectorias importantes, interesantes, que nos pueden definir como yo les mostraba, curvas de acoplamiento. Como les mostraba en el caso de las máquinas que se utilizan para extraer petróleo, donde un punto de un eslabón tiene que realizar una trayectoria recta para poder lograr que ese punto sea el punto de articulación de una barra que pueda bombear el petróleo. Entonces, esos puntos que están relacionados